muy pocas cosas que a esta altura me sorprendan, pero quiero que sepan que la cuestión esta de Assad me sorprendió a mí y a más de uno también, por todos lados. Vamos a hablar un poco acerca de, bueno, este conflicto de médanos, porque, bueno, sí, de Argyland, olvídense, no pienso hablar por un tiempo porque es inútil, tienen la cabeza quemada, están por morir de hambruna, pero bueno, ahí están es exactamente lo que voté. Les soy sincera, hace una semana había grabado un video acerca de los errores de Israel en la guerra, pero no lo subí porque sentí que sí, en efecto, mis prejuicios... sí, tengo muchos prejuicios con el tema de los médanos y no lo subí. Ahora bien, con el diario del lunes veo que en algunas cosas no estuve equivocada. Hablé acerca de esta cuestión de que sí, el Pentágono había filtrado adrede el tema de desarrollo nuclear en Israel, y cuando Estados Unidos hace eso es tipo eh, red flag. Lo hicieron en un intento de que Netanyahu acatara razones, pero es imposible con Israel. Y a la vez, bueno, que la NSA monitorea los satélites y comunicaciones de Israel. Porque acá lo que noto de los que toman partido y le ponen etiquetas a los conflictos y ponen, a ver, de manera muy taxativa dos bandos, a uno le dicen globalista. No, miren, eso nunca es así. Y en Medio Oriente es incluso más complejo porque hay muchas rivalidades eh, que no tienen sentido. Primero, para Occidente es difícil de verlas desde acá. Luego hay muchos intereses cruzados y no funciona así. Estados Unidos se encuentra en esta posición que, bueno, sí, creamos el Estado de Israel, son un dolor de cabeza, hay que hacer de tutor, pero es eso, es un dolor de cabeza. Israel se cree el mejor aliado que tiene Occidente, pero es más bien una cuestión, se hicieron cargo de Israel, bueno, te tenés que hacer cargo de por vida. Pero realmente no se puede hablar tampoco de guerra mundial porque lo que pasa en Medio Oriente no repercute en el mundo. Sí, sí, después hablamos de los proxies si quieren, pero no es guerra mundial. Árabe mata árabe, árabe mata judío, judío mata árabe. Nos guste o no, es lo que pasa y pasó siempre y ahora nos enteramos por las comunicaciones, pero no influye de manera global. Lo que sí, Israel ha desestabilizado aún más el sector, puede tener implicancias en cuanto a ver tropas ucranianas que han ido, eso lo vamos a hablar, pero no es una guerra mundial. Eso por un lado. Después, yo había dicho que esta cuestión de Israel, de los tres frentes, eh, era un sinsentido. A ver, políticamente se puede decir que Netanyahu usa estas cuestiones cuando se le vienen encima casos de corrupción. Es una interpretación mía, pero bueno, es muy probable. Y también Israel no deja de ser Oriente, por ende tiene causas que no las entendemos. Amén que sí, Israel gana plata con la guerra. No, no son los mejores en cuanto a estrategia militar. Tiene muy buen servicio de inteligencia, pero militarmente la guerra de tres frentes era un dolor de cabeza. También dije que a mí me había parecido un error, y no desde el lugar moral, sino desde las consecuencias que podía llegar a tener Israel, el tema de los pagers. Había hablado de todo eso y que Estados Unidos iba a encontrar en un problema eventualmente con este tema de ser tutor de Israel, y que además, paréntesis, hay una grieta de consenso en Occidente desde la época de Bush, porque, bueno, lo digo rápido, cuando fue el tema de Afganistán, se firmó la cuestión esta de la Corte Internacional. Y Bush no la firmó porque, bueno, temía que luego sus soldados tuvieran algún tipo de represalia
por haber combatido en Medio Oriente. Ahora bien, ¿eso qué es lo que pasa? O sea, estás en la ONU, pero no tenés los mismos lineamientos en cuanto a la Corte Internacional, te desenganchas de eso y ahí podía haber una grieta que tus adversarios de turno podían usar a su favor, porque ahí hay una cuestión en la cual Occidente no tiene consenso. A ver, la postura de Francia e Inglaterra en cuanto al arresto internacional de Netanyahu no es la misma de Estados Unidos por esa cuestión. Yo había dicho que eventualmente eso podía ser una grieta en política internacional que los adversarios de Occidente podían usar a su favor. Eso, bueno. Ahora, bueno, sí, en mi video había dicho que Israel, como está en una cruzada también, porque Israel no tiene buena estrategia militar. Es más, esto que hizo con los turcos va a terminar perjudicándole, por más que ahora estén avanzando en lo que era Siria. Pero bueno, no importa. Había dicho que Israel iba camino al desastre y sí, está ocurriendo. Ahora, habiendo dicho todo esto, hay que entender que todas las palabras que usaron todos, los pro-Occidente, pro-OTAN, Irán, todas las palabras que usaron para describir lo de Siria, eh, fue lo más estúpido que leí en años. Siria, Libia, todos esos países ni siquiera aplican como países porque el Estado como tal es un artilugio. Ahí lo que cuentan son lealtades de tribus, étnicas, religiones. Siempre hay cuestiones internas y guerra civil. No tienen respeto por los civiles. Esto es así. Después, no aplica la palabra tirano, la palabra dictadura, la palabra democracia, la palabra libertad. Oriente es Oriente. Y bueno, entiendo que Israel se presente como el más occidentalizado, pero no, tiene la misma esencia, la misma manera de proceder que los otros países. No hay tiranos. Oriente no tiene nada que ver con esos conceptos que tenemos nosotros. No aplica. Y uno puede horrorizarse, y es normal si es un ser humano, con todas las imágenes, videos que distribuyen de un lado y del otro. Pero tu indignación no va a ser nunca de utilidad, porque eso va a pasar y va a seguir pasando, y no, lo que venga ahora no va a ser mejor que lo anterior. Tampoco estoy reivindicando lo anterior, digo que son formas de ser, y son así, vivieron así y mueren así. No hay tal cosa como un régimen secular, como lo querían vender a Assad, o pluralista, o protector del cristianismo, protector de las minorías. Porque son así, y no van a dejar nunca de ser así, te guste o no, lo aceptes o no. Habiendo dicho todo esto, yo cuando empezó esta cuestión de los revoltosos estos terroristas, sí, se les puede decir rebeldes, pero son eso, revoltosos, fui a consultar algunas fuentes pro-OTAN. Y si ya empiezan a decir estos muchachos no son la mejor gente, esto me tomó por sorpresa, tienen que entender que Estados Unidos no tuvo nada que ver. No lo pueden comparar a lo de Gaddafi. Y si yo no dije nada en su momento es porque nadie creía que esto iba a pasar. Muy por casualidad, por un conjunto de eventos desafortunados. Fíjense que la declaración de Biden no fue la típica declaración de ahora vendrá la libertad y la democracia, sino más bien bueno, sí, es una oportunidad para que el pueblo sirio que tanto sufrió encuentre una manera de resolver sus cosas. Vamos a colaborar, si es lo que dice siempre Estados Unidos, pero terminó ese párrafo con es un momento de incertidumbre y riesgo. Eso primero les tiene que llamar la atención. La verdad es que todo esto ocurrió pese a las potencias, pese a Rusia. Occidente no estuvo involucrado. Y ahora la cuestión es, ¿se interviene o no se interviene? Bueno, si uno no intervino, como
fue hasta ahora, no puede administrar las consecuencias. También uno si interviene es prolongar el conflicto. Uno dice, bueno, no queremos que sea un Estado fallido. Hay muchas cosas para plantearse, pero no es como todas esas conspiraciones, porque esas conspiraciones les tienen que llamar la atención que está todo muy bonito armado. Y entiendo que piensen que es así, pero nunca es así, y menos en Medio Oriente, que no hay ni siquiera bandos definidos. Eso de la conspiración que para perseguir a los cristianos, no, realmente es todo más burdo de lo que creen. Después la propaganda rusa, ¿cuál fue el comunicado? Les dije la de Biden, así hay que hacer. Ahora les digo la propaganda rusa. Decían, bueno, Assad aceptó la transición pacífica de poder, estamos en contacto con la oposición, porque veo que critican la palabra rebeldes en los yanquis, pero no lo de oposición de los rusos. O sea, hay como una cuestión de alejarse, tanto Estados Unidos y Rusia, del conflicto. Estamos en contacto con la oposición, no van a tocar nuestras bases, etcétera, etcétera, etcétera. En efecto, Rusia no ayudó a su aliado cuando más lo necesitaba y Occidente no intervino. Ahora, ¿cómo fue realmente que esto sucedió? Pero apenas ocurrió, una de las primeras cosas que se me vino a la cabeza, pero no porque soy brillante, sino porque tengo unos años en esto. Y es el tema de los refugiados. De la misma manera que en el siglo pasado, y esto no se ofenda, no me vengan con susceptibilidades étnicas, de la misma manera que el siglo pasado se revoleaban los refugiados judíos, y en toda Europa era así. No por nada Hitler se creyó el tema este de la Royal Navy, llevando a los judíos a Madagascar porque era verosímil. Eso es así, les guste o no, y es la postura que tiene el mundo hoy con los musulmanes, entre ellos muchos refugiados sirios. Apenas pasó esto, dije, se me vino en la mente, digo, no querrán mandar, como hicieron en su momento, de armarles el Estado de los judíos, mandar de nuevo a los musulmanes. Bueno, la verdad es que ya algunos estados europeos están quitando visa y bueno, que los manden de nuevo a Siria. Todo este tema empezó porque Turquía, y vamos a hablar un poco de Turquía, estaba metiendo presión que quería, claro, que volvieran los refugiados a Siria. Y estos no querían volver. Y bueno, cometieron los turcos, cuando no, algunos excesos. Y el mundo empezó a ver esta cuestión un poquito más con atención. O sea, los europeos que me hablaban de los islamitas, esos que les gusta Assad y Putin, que los islamitas y esto, bueno, no, no era que querían que se fueran. Porque esos refugiados sí ocurrieron en la época de Assad y está esta cosa que se vuelven parias. Lo mismo que hace Israel, porque son cosas étnicas. Es religión más raza. Deja de ser una persona. Esto sí, Turquía quería reunirse con Assad para solucionar esto. Assad se negaba y empezó a meter presión ahí en la frontera. Hay otro problema de frontera que veo que nadie habla, que es la droga. Jordania estaba algo, venía haciendo reclamos porque sí, el régimen de Assad producía y exportaba anfetamina. Ahora se había sumado metanfetamina, armas y todas estas cosas las distribuían con drones. Hace poco Jordania había empezado a derribar drones y los enfrentamientos en la frontera eran cada vez más intensos. Los turcos, la verdad, por eso yo les dije que esto que hacía Trump de hablar antes de asumir y piensen que no tiene briefing de inteligencia, habla por hablar porque es un irresponsable. Como Trump ya había dicho que iba a quitar tropas, bueno, la verdad
es que eso los turcos lo vieron, pero la intención de Turquía nunca fue cambiar el régimen. Esta cuestión de avanzada de los terroristas y todo, la cosa era tomar Alepo y llegar a negociaciones. Y la verdad es que siguieron avanzando, no hubo casi enfrentamiento militar. Los oficiales del ejército sirio se sacaban el uniforme y no lucharon, siguieron avanzando. Eso es lo que no se entiende. Y bueno, decían, bueno, seguimos y seguimos. Ahora, claro, los turcos también quieren el territorio donde están los kurdos. Y ahí, sí, los kurdos operan con Estados Unidos. Y ya hubo un problema antes del que vamos a hablar. Bueno, todo esto sucedió, pero no estaba planeado. La verdad es que no estaba planeado. No hubo una gran negociación de los sabios de Sion y las élites. Es como casi todo lo que pasa en la historia, un conjunto de frustraciones, decepciones y azar. Bueno, entonces, como les dije, estos regímenes que comienzan a ser regímenes paria, y yo entiendo que les guste la imagen de lejos de alguno de los líderes de estos lugares. Primero, que Medio Oriente es muy difícil de entenderlo. Y segundo, que si sos un estado paria, sobrevivís por todo lo que esté al margen de la ley, ya sea Venezuela. No sé de dónde sacan que estos estados no tienen nada que ver con la prostitución, las drogas. La verdad es que la división de élite siria era la que se ocupaba de todo el tema de distribución de anfetaminas. El régimen de Assad lo avalaba y más del 90% de la población está bajo la línea de pobreza y no va a mejorar ahora y no va a mejorar nunca porque están condenados y es Medio Oriente uno de los basureros del mundo y no van a cambiar por más que crean que Siria está libre. Eso no existe, no va a pasar y antes tampoco era secular y tolerante de las minorías. Eso que se sorprenden de la prisión de Zendaya. Desde Occidente nos podemos sorprender, pero allá son así. Netanyahu aseguró continuar con esto. Ahí veía que si estaban los turcos e Israel invadiendo lo que fue terreno sirio, va a seguir con sus cruzadas llenas de errores estratégicos, militares, pero así viven y así mueren. Entonces yo veía que todos querían ponerle etiquetas a Assad o a los nuevos que llegaban. Es inútil. Medio Oriente va a ser por default siempre un lugar de problemas étnicos, desigualdad internas, guerra de guerrillas, bombardeos hospitales, son eso. Y no era un líder secular, Assad. Era un hombre que en su momento sí se lo había visto como con cierta esperanza, que no iba a ser tan duro como su padre, pero uno no puede evitar ser lo que es. Y por más trajes y por más educación en Inglaterra, era un salvaje de los médanos, que en la primera oportunidad que tuvo, gaseó a su propia población. Lo que pasa en Oriente, muere en Oriente. On the computer, so it's not credible at all. Second, talking about attacking hospitals or attacking civilians, the very simple question is,